Hola, bienvenidos de nuevo a la Fundación Madrina, a esta casa que es el hogar de todos. Hoy tenemos un personaje muy especial, una personalidad, diría yo, que cada vez que me he adentrado más en él, he descubierto nuevos misterios, nuevas cosas que realmente iluminan este mundo, sobre todo porque es muy difícil que todas esas cualidades confluyan en una sola persona. Vamos a descubrir a Álvaro de Marichalar. Muchos de vosotros le conocéis porque es un navegante que ya ha hecho varias travesías en solitario y además, como él me dice, en plan absolutamente casi como nuestros antepasados descubriendo América y demás, casi en soledad, solo, como yo digo, navegando solo y en barco, ¿no? En el bote, en el buque, que él dice que es esa medio lancha que es de muy poquitos metros de eslora y que realmente hace muy arriesgados esos viajes. Hoy vamos a conocer en profundidad un hombre que es economista, que se ha formado en el mundo de la universidad, pero también ha viajado a muchos países, luego nos comentará, pero también es un hombre que ha sido emprendedor. Nadie sabe que fue pionero en el tema del sector de las comunicaciones en España, él lo comentará, en un tema que era alegal, pero él lo comentará, pero fue pionero en el sector de las comunicaciones, también en el sector inmobiliario, es empresario. Pero sobre todo me interesa mucho la faceta de navegante porque le ha dado un plus de una serie de valores, pero además de riesgos que además sirven muchísimo en esta sociedad y sobre todo para nuestra Universidad de Madres, que es el fruto de lo que queremos sacar de este podcast, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pueden aprender nuestras madres que ante un emprendimiento que es la maternidad, que es la familia, pues se encuentran muchas veces sola, se encuentran con muchos miedos, se encuentran con muchos riesgos, con muchos abandonos, pero que al final desde la Fundación hacemos lo mismo que tú haces, ¿no? Con tu nave, con tu embarcación, que es decir, bueno, pues sola y a pie, muchas de ellas, solo y navegando, pues ha cubierto cantidad de riesgos hasta conseguir el objetivo. Y luego nos adentraremos en el proyecto que tiene ahora, que es el proyecto de Elcano, que es dar la vuelta al mundo. Sería una proeza en solitario y navegando con una de las embarcaciones más pequeñas que hay en el mundo. Tenemos hoy la suerte de estar con Álvaro de Marichalar, que además hoy vamos a conocer en profundidad este personaje. ¿Quién es Álvaro de Marichalar? Bueno, vamos a ponernos en manos de Dios, sí, para que el Espíritu Santo nos dé fuerza para comunicar todo lo que necesitamos comunicar. Yo soy un superviviente con conciencia de serlo. Quiere decir, todos somos supervivientes, todos somos un poco náufragos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cuando estamos protegidos en tierra por paredes, suelo y techo, no nos damos cuenta de la precariedad del ser. Sin embargo, cuando estás navegando en solitario, como bien dices, este tipo de embarcaciones tan pequeñas que yo tripulo hace ya 44 años, llamadas motos acuáticas, ¿no? Para mí es una embarcación de exploración, pero efectivamente es una moto de agua. Es una embarcación muy precaria, es una embarcación muy, muy pequeñita, muy frágil y te permite pues tener una conciencia de la realidad espeluznante, pero preciosa. Espeluznante digo porque la verdad, la libertad da miedo, siempre da miedo, pero es preciosa. Entonces hay ese equilibrio, ¿no? Qué miedo me da ser libre, pero qué maravilla cuando consigo la libertad. Y en este tipo de embarcación, navegando en soledad y en pie, como hago desde el año 82, uno se siente libre porque es libre. Y no hay mayor libertad, insisto, que conocer cuál es la realidad, la verdad de las cosas, de la situación. Y no hay mayor verdad que sentirte en precario y sentirte hijo de Dios. Eso es incomparable. Y por eso navego desde hace tantos años en esa soledad que no es tan soledad porque, insisto, está siempre el abrazo de Dios y su presencia en cada sentimiento, cada cometa, cada color, cada viento, frío, calor, personas que encuentro, pescadores, en fin, en cada situación en la mar, que son bastante complejas y a veces muy peligrosas, ahí está Dios. Y cuando le reconoces,
al final no estás solo del todo. Álvaro, muchas gracias por haber empezado el Espíritu Santo, y siempre lo hago, y gracias por darnos esa lección y esa valentía, ¿no? Porque ahora tenemos miedo de invocar a Dios. El otro día tuvimos un acto con las madres con motivo del 8M y hicimos una salve con violín, fue precioso, y hubo un antes y un después. Por eso estamos invocando al Espíritu Santo, para que sea Él quien hable, no nosotros, porque quien nos escucha, yo creo que se merece la experiencia, el legado. Cada alma, cada vida es un legado, es algo muy rico que Dios regala, ¿no?, al mundo. Por eso estamos descubriéndote. Esa fe, ¿dónde se fortalece? ¿Dónde empezó y dónde se fortalece? Pues yo creo que la fe en Dios viene de verle, de conocerle y de estar muy en sus manos, ¿no? Es un poco el buen hijo que conoce y reconoce a su padre y a su madre y sabe perfectamente que tú eres un hijo de tus padres, y que te debes a ellos y que te debes a ti mismo también, respetándote, ¿no? Y cuando hablamos de Dios como creador de todo es de todo, en mayúscula, subrayado 100 veces en rojo, todo, o sea, todo es creación de Dios, todo, este podcast, esta mesa, este sonido, esta sensación, todo es Dios. Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues estás muy contento, porque sabes que tú también eres obra de Dios, con lo que lo mínimo que puedes hacer es serle fiel. Y serle fiel, siéndote fiel a ti mismo. Y entonces, pues, todo fluye. Por supuesto que te equivocas, pero lo sabes que te equivocas. Entonces te enmiendas, porque como sabes que te has equivocado, porque te conoces, sabes lo que está bien y lo que está mal, pues te enmiendas y te corriges, ¿no? Y te educas todo el tiempo, y te sacrificas, y todo lo aprecias, y todo lo sientes, y todo lo ves. Y es una maravilla, porque es la libertad de saberte hijo de Dios. Por eso a mí me da un poco de cosa y de pena a veces las personas, Dios no existe y tal. Pues es que Dios no existe. Bueno, pues si no lo ves en todos lados, no le ves en esa misma palabra, Dios no existe, esa frase, ese sonido es obra de Dios. O sea, ese oxígeno que acabas de respirar para decir esa frase, te lo ha dado Dios. Y ese latido, esos 3 latidos que has necesitado para pronunciar esa frase, son obra de Dios. O sea, tu corazón está latiendo porque Dios quiere. Pero claro, la arrogancia de saberte protegido nos deja sin la base, sin la referencia real. Y es normal. Y eso hay que tener mucha cosa, porque es normal que nos creamos algo. Algunas veces. Es normal. ¿Qué hay que hacer? Pues saber que no somos nada más que un soplo de vida, que somos, pues eso, una vida que Dios ha creado y que nos ha dado unos talentos, además únicos y irrepetibles, con los que podemos hacer lo máximo o lo mínimo. Esta es nuestra decisión. Dios además nos deja hacer lo máximo o lo mínimo. Pero saber todo eso es el origen de la fe. Pero eso viene de la observancia, eso todo el mundo lo puede alcanzar. Es verdad que tuve la suerte de unos padres que me hablaron de eso, ¿no? Y me hablaban de lo que significa la exploración interior, conocerse para respetarse, discernir entre el bien y el mal, dar gracias a Dios de que estás vivo, de que existes, ponerlo todo en manos de Dios y no tener esa arrogancia que muchas veces tenemos todos de intentar desafiar a Dios. Eso es lo peor que puede haber. Porque tú no puedes desafiar al origen, al poder, a la luz. Es imposible, pero mucha gente le desafía y ahí está el mal. Y el mal es desafiar a Dios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saber que a Dios no se le desafía, a Dios se le obedece, con Dios se está siempre como su soldado, como su espada, como su brazo ejecutor del bien, enfrentado a todo lo que no sea el bien. Y el mal, que es muy atractivo, que es muy poderoso, y que tiene muchos coloritos y muchos atractivos de todo tipo, se le identifica, se le sonríe como diciendo, no me vas a coger, no me vas a engañar, y se le combate. Y se le combate radicalmente, sin ambajes, sin miedo, sin diplomacias, sabiendo perfectamente que está el bien y el mal, y te proteges. Te proteges, da igual que sea la cruz de San Benito, o lo que tú quieras, que es una maravilla, o rezando lo que tú quieras, sabiendo que el mal está al acecho, que te quiere devorar, pero tú no te vas a dejar. Y simplemente lo decides. Es como quien fuma.
Tú sabes que el tabaco es malo y tú decides si fumar o no. Y por supuesto que fuma, yo fumo, todos hemos fumado. Pero luego decides, ¿me hace daño el tabaco? Lo dejo. No voy a poder, claro que voy a poder, lo decido y ya lo he conseguido. Lo dejo. Y al diablo, al mal, no le das ni un milímetro. Ni un milímetro nunca. Cuando hay mentira, la combates. Cuando hay fallo, lo combates. Cuando hay duda, la combates. De una manera militante, alegre, pero con cierta firmeza, con toda la valentía y siempre en pie. Qué bonito, porque yo creo que a mí me ocurrió algo parecido, ¿no? Después de una experiencia de un accidente mortal, que me encontré con Dios y cambió mi vida. Y entonces hoy estamos aquí sentados gracias a esa decisión, pero por haberme encontrado la muerte de cerca, de cara. Yo creo que también el encontrarte día a día en soledad ante ese, como tú llamas, catedral del mar. Cuéntanos, porque yo creo que has vivido de todo, has experimentado experiencias tremendas. Esa vida extrema, esa vida donde estás tú solo frente a la naturaleza, frente a las inclemencias, sabiendo que puedes morir en ese momento, que tienes, como ayer nos decías, ¿no? 5.000 metros hacia abajo, hacia arriba, el cielo a derecha e izquierda, miles de kilómetros a tierra. Cuando estás viviendo solo es cuando te aferras a Dios. Cuéntanos y sobre todo, ¿qué experiencia recuerdas en esa aventura diaria que tienes, que además no reposa ni un solo día? Es decir, y además va en ese buque que él llama, que tiene pocos metros de eslora, va de pie siempre. Cuéntanos. Pues sí, bueno, la navegación es siempre en pie por necesidad física. Quiere decir, si yo fuera sentado con todos los golpes que pegas constantemente a la mar, pues me quedaría sin columna vertebral, no me rompería la espina dorsal. Entonces navego en pie, que a la larga es más cómodo y menos cansado que navegar sentado. Esta embarcación son 3 metros de eslora de largo por 1 metro de ancho, y ahí duermo a veces a la deriva, me tumbo y duermo media horita, 1 horita máximo, y ahí hago mi vida, ¿no? De ahí me lavo los dientes con el agua de la mar, bebo agua de la mar frecuentemente, al menos 1/4 de litro diario, llevo 44 años haciéndolo, que combino con agua dulce, 4 o 5 litros al día. Es una vida de exploración muy extrema. Tu embarcación es una especie de pequeña islita donde tú vas navegando sabiendo que es de fibra de vidrio, que es un casco pues muy, muy frágil, que si le pegas un golpe a un tronco a la deriva que no ves, pues vas a pique, o a un arrecife, o a un contenedor de estos que tiran muchos mercantes, ¿no?, para deshacerse de basura tóxica y deciden tirarlo al mar, ¿no?, que es un horror, pero esos contenedores están ahí y tienes que verlos para no chocar contra ellos. Hay mucho peligro, el peligro es constante, pero ese peligro es la referencia de la realidad, y ese peligro, esos miedos, esa inmensidad, pues te hace, insisto, sentirte en la realidad de la precariedad del ser, y esa precariedad del ser te acerca a la trascendencia, a la luz, a los horizontes, al rezo, a la conexión con Dios, constante, permanente. Es un diálogo total, es una presencia absoluta con Dios. Y todo lo que puedas sentir de miedo, de inseguridad, de tirar la toalla, desaparece, porque sabes que tienes una misión, que tomaste una decisión y que la vas a completar y no te vas a rendir jamás. Nunca, bajo ningún concepto. Fíjate, yo en esta expedición empecé en la fecha histórica porque estoy homenajeando a Fernando de Magallanes, a Juan Sebastián Elcano y a los 260 marinos compatriotas de todos nosotros, de toda la familia hispana, que zarparon el 10 de agosto de 1519 con rumbo desconocido. 3 años después, solo 17 supervivientes y Juan Sebastián Elcano al mando. 18 en total, a bordo de un solo barco de los que habían zarpado, de los 5 que habían zarpado, uno solo a flote llamado Victoria, logró completar la primera vuelta al mundo. Hablamos de la aventura humana más importante de la historia de la humanidad porque demostró empíricamente la forma esférica del planeta, lo cual supuso un salto de gigante en el conocimiento geográfico, y de ahí se inició la primera globalización, ese galeón de Manila o galeón de Acapulco, también llamado nao de la China, que unía Filipinas, entonces llamado China, España, Manila, con Nueva España y México, y con Sevilla, a través de Cuba, Carrera de Indias, España otra vez, ese lago español al que los ingleses llamaban The Spanish Lake, Pacífico, 300 años. Pero pues todo eso es inspirador. Todo eso
lo consiguieron esas personas, insisto, antecesores de todos nosotros, de toda la familia hispana, con arrojo, con determinación, con compromiso, fe en Dios, en las ideas, en los proyectos y en sus talentos, sin tirar la toalla. Y morían de escorbuto, falta de vitamina C, y morían de frío. Y las tripulaciones se diezmaban. No les importaba. Seguían en su rumbo. Y seguían ayudándose. Y el recuerdo de los caídos les inspiraba. Y esa referencia es la que nos tiene que animar en nuestra vida diaria. Pase lo que pase. Vivamos lo que vivamos. Sin prejuicios, sin juzgar a nadie, sin queja. Ante nosotros y ante los demás. Sin queja. Nunca la queja. Siempre el compromiso. Sin reclamar derecho alguno. Sabiendo que hay solo 3 derechos que podemos reclamar, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Esos son los derechos que podemos ejercer nosotros solos. Y a partir de esos derechos, obligaciones, hay derechos, ahí podemos establecer las obligaciones que nos van a dar otros derechos. Porque si con el derecho a la vida y a la libertad de la propiedad podemos hacer una empresa, ahí tendremos y nos obligamos a hacer con los talentos lo máximo, ahí podremos tener derecho pues a la vivienda, a la comida, a lo que quieras. Pero es que el Estado, por ejemplo, no te puede dar unos derechos que tiene que pagar el que trabaja. Es imposible. Todos nosotros tenemos que asumir nuestras obligaciones. Y eso viene de nuestros derechos. Pero el Estado nos tiene que dejar esos derechos vírgenes, tangibles, directos, para nosotros. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier organización política, cualquier Estado que no garantiza esos derechos, nos quiere dominar. Por eso ahora tenemos un gran debate en España cuando estos gobiernos que padecemos de horror quieren que el aborto sea un derecho constitucional. No cabe mayor aberración. O sea, nos quieren quitar el primer derecho, que es el derecho a la vida. Es una locura. No nos tenemos que dejar hacer. Hay que pararles ya y saberlo firmemente, conociendo el tema. Insisto, solo hay 3 derechos y el más importante es el de la vida. Con lo que todo eso es lo que se aprende y todo eso es la fe que uno pues ve, toca, siente en ese horizonte que llamo yo el horizonte de la mar, el horizonte azul, que es como llamo yo a mi libro, Rumbo al horizonte azul, que es, por eso, rumbo a la armonía, porque la vida es gris y es normal que sea gris, por eso los barcos de las armadas los pintan del color dominante en la mar, que es gris, y la vida es gris y en la mar los navegantes sabemos que la mayoría de los días son grises en la mar, pero siempre anhelamos el día azul, el día de calmada, el día tranquilo, de armonía, y ese día nos lo merecemos si hemos luchado en lo gris. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso es un ejemplo increíble a todas estas madres que Dios les ha dado el poder de crear vida junto a los padres, porque el poder lo tienen las personas. La madre tiene más tiempo, más responsabilidad porque es la que concibe, es la casita del bebé, es la casita de esa nueva vida. Pero la responsabilidad es exacta de los dos. Cuando el hombre se porta mal y la abandona a la mujer, como es un caso muy, por desgracia para la humanidad, muy frecuente, ¿qué hay que hacer? Pues saber que es un horror ese personaje que ha desaparecido, pero que atesoramos la vida de Dios, que nos está poniendo una prueba y que tenemos que ser sus representantes, sus soldados, su casita, para que ese niño pueda nacer y para que ese niño se pueda mantener. Y para eso hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para lograrlo hacer posible. Y por eso vuestra fundación es algo tan admirable, porque yo creo que esa fundación es la actividad más importante que hay, porque es que estáis ayudando a esa responsabilidad que Dios pone en cada madre. Es alucinante. El acto del otro día fue inspirador. Todo lo que se dijo allí fue precioso. Esta gran deportista dominicana nos dio una lección de vida increíble cuando ella hablaba del esfuerzo que hizo con su vida para sacar adelante su familia, poniendo en valor sus talentos, por mucho que le costó muchísimo esfuerzo y trabajo, pero ella lo consiguió porque ella sabía que tenía esos talentos y no tuvo la pereza de ponernos a trabajar y no tuvo miedo y lo demostró y es inspirador.
porque el miedo no te debe paralizar nunca. El miedo es un acicate para lo contrario, para sacar de ti lo más fuerte, lo máximo que tienes dentro, que ni siquiera tú sabes, pero que poniéndolo en valor triunfas. Muchas gracias por tu valentía, por luego volveremos a este ejemplo que has puesto. A mí me parece que también tenemos, si me permites, otro derecho, que es el derecho a la memoria, el derecho al recuerdo. En ese sentido, antes fuera de micrófono me comentabas la diferencia que había entre porque se puede equiparar lo de Magallanes y Elcano pues, con los viajes a la Luna, a Marte. Pero tú pusiste un ejemplo muy claro de que esta gente ¿qué les propusieron al rey? Es decir, ¿qué es lo que hicieron? Porque hay una gran diferencia. Efectivamente, un inciso pequeño, o sea, la memoria, efectivamente tenemos derecho, pero está embarcado, está metido en el mismo paquete de la propiedad. O sea, la propiedad, en la propiedad no solo es propiedad material, es propiedad espiritual. Es la propiedad de nuestra memoria, nuestra historia. Todo lo que es propiedad del ser humano hay que defenderlos, el derecho inalienable, igual que la libertad y la vida. Pero efectivamente, bueno, en la historia del mundo de la exploración, todos los exploradores, Cristóbal Colón, Juan Sebastián Elcano, Vasco Núñez de Balboa, Shackleton, Amundsen, cualquier exploración más moderna a la Luna, cualquier explorador, como es lógico, primero necesita tener los medios para llevar a cabo su exploración. Entonces necesita la economía para, en el caso de Cristóbal Colón, armar 3 barcos, meter una tripulación, conseguir los equipos, la comida, el agua, todos el tema logístico y lanzarse. Entonces él esperó a tener un patrocinador, que fue la reina de España, la reina Isabel, que le patrocinó, que creyó en él, igual que creyó Carlos I de España y V de Alemania, con 18 años, en la idea de Magallanes y le patrocinó. O igual que patrocinó pues, a todas las expediciones. La NASA pues, patrocina a los astronautas, ¿no? Yo hago una cosa contraria, y es que yo lo que hago es que al patrocinador no le pido nada hasta que consigo. Entonces yo pido un crédito al banco o tomo ahorros que haya podido conseguir fruto de mi trabajo, y si no me llegan, pues pido crédito o 2 o 3 créditos a 3 bancos, como me ha pasado en varias ocasiones, y yo me financio la expedición. Tomo el riesgo empresarial. O sea, para mí mi expedición es una expedición empresarial. Estoy acostumbrado a tomar riesgo empresarial, he formado 11 compañías desde muy joven y conozco lo que es invertir, trabajar y que te salga bien o que te salga mal. Eso es inherente a cualquier empresa humana. Que te salga bien o que te salga mal. Es tan normal que te salga bien como que te salga mal. Hombre, tienes más posibilidades de que te salga bien si te esfuerzas, si trabajas, si tienes una estrategia, si tienes un programa, si eres serio con el proyecto y contigo mismo. Pero el factor suerte siempre juega muchas veces en tu contra, y aunque lo hagas muy bien y lo tengas muy bien pensado, a lo mejor tienes mala suerte y te sale mal. Y es normal, no te puedes quejar ante nadie, sobre todo ante ti mismo, como hemos dicho antes. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hablo con mi patrocinador y le digo, voy a intentar, como hablé con Canarias, por ejemplo, la consejera de Turismo de Canarias, cuando crucé por primera vez el Atlántico en 2002, desde Roma a Nueva York. Le dije, Canarias, pongo tu logotipo, pongo tu pancarta en la Estatua de Libertad si llego, en Miami, en los puertos más importantes de paso, a la salida en Roma, etc. No pones un duro, no pones dinero. Si llego, pagas tanto, que van a ser los gastos que estimo que se van a ocasionar. Y no solo eso, además, esperamos 3 meses para ver la repercusión que ha habido en los medios de comunicación de todo el mundo y pagas el 15% de esa repercusión, para que no haya ni trampa ni cartón. Y así se fue. Y así hago yo mis contratos. Entonces, el sponsor me patrocina a resultados. Y eso es importante. ¿Para qué? Para darme ánimo, para que la exploración sea también empresarial, para luego poder yo, en mis conferencias, hablar con el ejemplo. Porque claro, hay que predicar con el ejemplo. Es muy fácil predicar de oídas, pero el ejemplo es lo que te hace predicar de verdad, porque lo has pasado y sabes de qué estás hablando de verdad. Entonces, eso es importante. Y luego también me sirve para negociar en mejores condiciones, efectivamente, porque ya que el patrocinador no va a tener ningún riesgo,
En vez de pedirle 5, le pido 7. Y el patrocinador encantado, porque claro, dice, bueno, si este lo consigue, no le daría 70 en vez de 7. Entonces, negocias mejor. Es una actitud en la que tú crees firmemente en tus posibilidades y en la que quieres dar ejemplo a ti mismo y a los demás. Porque el ejemplo empieza por ti mismo. Tú te tienes que dar ejemplo a ti mismo. Yo, por ejemplo, aquí vivo, pues en mi casa aquí en Madrid vivo sin calefacción, porque así me acostumbro, me endurezco, porque ahí voy a pasar mucho frío en la mar, paso mucho frío, y yo no puedo estar de repente con un paréntesis de comodidad. Es imposible. Porque hay el entrenamiento que es pasar frío, pasar hambre, pasar carencias, rigor, exigirte al máximo, sin miedo. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, no te importa. Tú eres tu único notario. Tu mirada es la mirada en el espejo, al final la mirada del Padre, la mirada de Dios. No pestañees ante la mirada de Dios. Pórtate bien contigo mismo y sonríete porque lo estás haciendo bien. Y eso lo podemos hacer todos. Es simplemente decirlo. Tan fácil como eso. Tú sabes que yo tengo un amigo que ha estudiado mucho a Cristóbal Colón, que es italiano, ha escrito muchos libros, y me comentaba que era el último templario, que era monje, y entonces me estás recordando a ti, porque es estoico, es decir, monje y navegante, decía, aventurero. Entonces, ¿qué valores son los que estás propiciando? ¿Qué valores son los que has conseguido? ¿Qué es lo que te ha hecho la mar? ¿Qué es lo que te ha hecho estos viajes? ¿Y qué es lo que estás también divulgando, ¿no? Porque antes nos has comentado también fuera del micrófono, pues el valor del riesgo empresarial, el valor del emprendimiento, de otros muchos valores, la virtud, que antes me decías, más que los valores, la virtud, ¿no? Pues efectivamente en la mar te enseña mucho, ¿no? Porque, insisto, te enseña desde la tozudez de la verdad. Entonces me ha enseñado a conquistar la libertad, que es la única conquista que merece la pena en la existencia del ser humano. Me ha enseñado a tener a Dios muy presente. Me ha enseñado pues a intentar tener un punto de vista y un punto de referencia real ante la vida. No creerte nada que no eres, un simple soldado de Dios. Y una persona que si puedes hacer el bien a ti mismo y a los demás, tienes la oportunidad de hacerlo, lo puedes hacer, es lo que más te va a satisfacer. He aprendido mucho a equilibrar el tener y ser. O sea, no cabe duda que tener es legítimo y es importantísimo. Hay que tener bienes materiales para evitar el hambre, el frío. Es humano, es normal, es bueno, es maravilloso. Pero yo creo que siempre con el límite de lo que significa la esclavitud del tener, ¿no? Cuando el tener se convierte en una losa, porque ya tienes más de lo que necesitas y no eres persona porque no tienes tiempo para ser persona, estás atorado, estás encadenado a los bienes materiales, eso creo que es bastante malo, ¿no? Sobre todo lo que es el derroche. Yo soy muy contrario al derroche y la codicia. Son los grandes enemigos, ¿no? De la libertad y de la esencia del ser buena persona, ¿no? O sea, tengas el dinero que tengas, tú no puedes derrochar jamás comida. Es imposible. No puedes consumir más de lo que necesitas. No hace falta comer tanto y tantas veces. Hay que comer menos y aunque tengas un poquito de hambre no pasa nada. Hay que ayunar más. Hay que rechazar lo que es malo para el cuerpo. O sea, yo no bebo Coca-Cola hace pues 44 años porque el azúcar no es buena. No es buena y hay que rechazarla. Es así de fácil. Y hay que saber qué te estás tomando, qué te estás comiendo. No te puedes fiar de lo que te dan muchas veces. Tienes que estar muy vigilante. Somos lo que comemos en muchos aspectos. Todo ese respeto a ti mismo, pues lo he aprendido en la mar, ¿no? Y lo he aprendido también en la tierra, porque al final la mar y la tierra, pues todos somos navegantes, da igual que sea de mar o de tierra. Todas esas cosas se aprenden. Se aprenden cuando buscas la libertad, cuando buscas la verdad. Y todo eso, pues se exige. Y no quejarte, por ejemplo, es una gran lección, ¿no? No quejarse nunca. No hay que quejarse. La queja es una gran cobardía. No puedes quejarte. No puedes echar la culpa a nadie. La culpa es tuya siempre, siempre. Yo, por ejemplo, fracasé en la primera intentona de cruzar el Atlántico en el año 2000 y fracasé otra vez en 2001. Fue porque el barco de apoyo que tuve para el tramo transatlántico, pues el capitán se rajó, no quiso. ¿De quién fue culpa? No fue culpa del capitán. Fue mi culpa que confié en ese capitán. Fue mi culpa al final. No, pero tú no tuviste... No, sí, claro que tuve responsabilidad porque no le vi bien, no vi con quién estaba hablando realmente, no vi su valentía, no me fié. No te puedes fiar. A mí me han robado una compañía que creé hace unos años. Mi socia me ha hecho una ampliación de capital fraudulenta y me ha robado.
¿De quién es la culpa? Pues mía, por no haber confiado, por haber confiado, mejor dicho, en alguien que no debía haber confiado, por no haberlo visto venir. Es tu culpa siempre. Entonces, de esa culpa, de esa percepción de la realidad, pues es cuando se aprende y ya no te va a pasar otra vez. Claro, si tú crees que es culpa del otro y no es culpa tuya, vas a volverte a tropezar con la misma piedra. O sea, que son cosas que se aprenden, que son cosas además que suenan muy fácil, pero que son cosas al final difícil, porque darte cuenta de esas cosas significa que estás en el camino de la verdad, de la libertad y del honor, que es el camino difícil, aunque es el más satisfactorio, pero es el difícil, no cabe duda. Antes me has comentado bueno, pues el valor de la libertad, que para ti es, yo creo que estas peticiones te hacen ser más libre. En ese sentido también hay un riesgo a la honestidad. Yo he considerado que tú eres una persona muy honesta después de conocerte. Incluso has rechazado, ahora que hablamos de patronazgos, has rechazado el patronazgo de muchas marcas comerciales, incluso de deporte extremo, porque crees que no son buenas para la salud. Y has dicho, no, de estas empresas o de estas marcas no voy a ser porque hacen daño. Claro, quiero decir, ese espacio de libertad del que estamos hablando lo envuelve todo y te compromete a todo. A todo es a todo. Incluso a rechazar apoyos o situaciones que, aunque a ti te vendrían bien, le vienen mal a tu mensaje. Y tu mensaje es al final tu propósito. Con lo que tú no puedes ir contra tu propósito. Entonces, a mí es verdad, me han ofrecido algunas compañías pues, de alcohol o de tabaco o de bebidas energéticas, de estas tan de moda, que está muy bien, ¿no? Pero que yo no creo en ellas. Yo no creo en dosis de cafeína enormes que al final te dopan de alguna manera. Y yo no quiero que la juventud vea en mi ejemplo pues un doping. No quiero. Entonces, pues lo rechazo. Aunque me vaya peor, aunque tenga menos seguridad, aunque no tenga tantos medios, prefiero tener la seguridad de que tengo marcas de las que estoy orgulloso y que quiero promover. Así de sencillo. O cualquier marca que no esté muy claro su origen o lo que sea, la rechazo. Y es así. Y eso es una decisión que va aparejada, insisto, al propósito. Cuando el propósito real es verdadero, pues tus decisiones tienen que estar alineadas, ¿no? Y eso va en todo. Tú imagínate que tienes, no sé cómo decirte, eres más joven, tienes el poder o la posibilidad de copiar en un examen. Que aquí hemos copiado todos, ¿eh? O sea, todos hemos copiado. Pero llega un momento en que dices, ¿para qué voy a copiar? Es que voy a copiar y ese resultado no va a ser mío. Me voy a engañar a mí mismo. Pues ya no copias. Y entonces tú mismo te convences que no merece la pena copiar, merece la pena estudiar más y sacar el resultado que tus talentos puedan permitirte. Y en un negocio igual, a mí me han ofrecido, por ejemplo, la patente. Yo patenté, por ejemplo, las matrículas que están tan de moda ahora en España de metacrilato, que es un modelo de utilidad que yo hice en el año 85. Yo tuve ese modelo de utilidad y cuando fui a intentar al ministerio que se pudiera hacer legal, pues me intentaron decir que poner, queremos una comisión, queremos tal, y digo, me negué porque yo creo que es muy importante saber que no tienes precio. Es fundamental. Esa es la mayor prueba de la libertad. No tienes precio. Nadie te puede comprar nunca. Eso es fundamental. Cueste lo que cueste. No hay un cheque en blanco que pueda comprar tu voluntad y tu libertad. Y eso es muy difícil, pero es muy posible. Y cuando tú has llegado a ese punto, ahí es cuando te respetas, ahí es cuando te quieres, ahí es cuando, como no tienes precio, eres libre de verdad. Y eso es fundamental. Y yo invito a todo el mundo a que haga esa prueba. A la prueba de que no tenemos precio. No hay nada ni nadie que nos pueda comprar. Nada. Ahora, por ejemplo, yo tengo un debate porque una chica que la quiero mucho y tal, pues ella pues no quiere hacer lo máximo con sus talentos, le puede un poco la vagancia y la falta de compromiso y quiere que otro le resuelva la papeleta, ¿no? Y en este caso yo. Entonces, tú por respeto a ti mismo y a ella, pues tú no puedes resolver un problema de una persona que puede resolver ese problema por sí misma. No puedes, porque le estás haciendo un flaco favor, le estás quitando sus posibilidades, le estás
robando su capacidad de crecimiento personal. Todo por solucionarle un problema pues de economía y tal. Por eso yo siempre invito a las mujeres, y eso es un debate importante, y también a los hombres, que no se dejen comprar nunca, en ningún aspecto, nunca. O sea, a ti te invitan a comer un chico que te quiere liar contigo, no te dejes invitar. No te dejes invitar. No tiene por qué invitarte. Si te invita, le invitas tú al día siguiente. Porque en ese detallito ya hay una coacción. Ya hay una intención que no es buena, tanto como el que paga como el que recibe. No es buena. Porque tú eres una persona, seas hombre o mujer, que tienes una inteligencia, unos talentos, unas manitas para hacer cosas y para buscarte la vida. Y si tú renuncias a buscarte la vida porque alguien te lo va a solucionar, estás renunciando a tu capacidad, a tus posibilidades, a tu honor, a tu libertad. Y eso es algo que jamás puedes renunciar. Luego uno dará más o menos en sus talentos. Y cuando hay una pareja, todo el mundo, los dos, ponen lo máximo y no estás comparando. No importa nada. Eso no importa. Lo que importa es el esfuerzo. Esa es la clave. Y ese es mi debate con esta chica a la que quiero mucho. Porque veo que no se esfuerza. Porque veo que ella aspira, como tantas otras mujeres, por desgracia, a que el chico ponga... Que se esfuerce el chico. Que trabaje el chico. Eso se ha acabado. Eso no existe. Eso existía cuando la mujer no tenía posibilidades de estudiar, de hacerse a sí misma. Claro que existía. Y era lógico. Entonces el hombre pues ponía los denarios en la mesa. Pero eso se ha acabado. Eso se acabó. Gracias a Dios. Se acabó y ahí está la clave, desde el momento en que la mujer pudo ejercer sus derechos, de educación en este caso, por lo que, por obligación, tiene que asumir sus responsabilidades. No hay ningún derecho que no lleve aparejado una obligación. Tú tienes derecho, tienes obligación. No tienes derecho, se te puede eximir de obligación. Pero cuando tienes derecho, obligación. Entonces yo invito, porque además te quitas muchísimos problemas, a que esas primeras citas y tal, donde hay tanta ilusión y tanta cuestión, que esa ilusión sea ilusión compartida desde el primer momento. Y el tema económico es fundamental, porque no olvidemos que el dinero no es otra cosa que tiempo de vida. El tiempo de vida que cuesta generar ese dinero. Y cuando alguien quiere que ese balance, que ese equilibrio no se produzca, es que no te respeta, porque no respeta tu tiempo de vida. Y eso es dramático. O sea, que no os fiéis nunca, chicos ni chicas, de quien quiere invitar o que se deja invitar. Porque esa persona no se respeta y no te respeta. Y es una cosa que va mucho contracorriente, porque efectivamente estamos hechos, sobre todo en los mundos, pues en el mundo de la familia hispana, o también, por ejemplo, en todo lo que es el este, Europa, ¿no? Donde tradicionalmente el hombre asume el tema económico y tal. Se acabó. Eso se acabó. Va en eso el respeto personal, que es un tema gravísimo. Va en eso el respeto personal a ti mismo o a ti misma. Porque tan grave es dejarse invitar como invitar. Es el mismo error. El mismo error. Te digo que le invitas a la primera cita, o sea, pues por supuesto que sí. No vas a ir a medias todo el día. Pero es que es un detallito muy importante. Porque en ese detalle va ni más ni menos que el orden de vida en pareja. Es fundamental. Luego, por ejemplo, claro, la mujer, por ejemplo, concibe. Pues, naturalmente que el hombre se va a hacer cargo en ese tiempo de concepción. Naturalmente, porque esa mujer no va a poder trabajar durante esos meses o incluso años, porque ese niño tiene que tener una educación y tiene que tener una estabilidad, y luego ya cada pareja se organiza como puede y como quiere. Está claro. Pero ese es el balance. Ese balance, o sea, por ejemplo, el trabajo que significa concebir y sacar adelante a un bebé es un trabajo alucinante. Es la mayor empresa que hay. Eso hay que ponerlo en la mesa, por supuesto. Ese trabajo no lo tiene el hombre, como lo tiene la mujer. No tiene ese nivel de responsabilidad con respecto al bebé. ¿Qué tendrá que hacer el hombre? Esforzarse más. Y poner en la hucha más. Y dejar a la mujer que esté tranquilita, con su responsabilidad. Pero ese es el amor. Pero cuando se acabó eso,
La mujer a despertar y hacer su vida, y hacer su camino, y estar en la responsabilidad de lo que es el agobio del trabajo, el agobio de la responsabilidad, crecer juntos. No dedicarse a jugar al bridge, o dedicarse a, ¡ay, qué aburrimiento, que ya no sé qué hacer con mi vida! No. Mujeres y hombres son, ante todo, personas. Olvidemos esa dicotomía, olvidemos esa muralla, porque hay mucho aprovechamiento en eso. ¡Ay, la mujer! ¡Ay, el hombre! No. Somos personas, ante todo. Entonces, no os aprovechéis de los conceptos que, sobre todo, esa política, esos políticos que nos quieren dividir a cualquier precio y sobre lo que sea, y sobre todo ahora lo estamos viendo, entre mujeres y hombres, que nos coman el coco. Aquí no hay hombres y mujeres, aquí hay personas. Luego vienen los hombres y las mujeres, pero lo importante es que hay personas. Hay personas, hijos de Dios, personas, no me canso de decirlo. Y esa persona tiene un compromiso, una obligación, unos talentos que tiene que poner en valor. Y luego viene como detalle menor que uno es hombre y otro es mujer. Entonces, como uno es hombre y otro es mujer, uno concibe, otro no, hay una serie de roles naturales que asume cada una de las personas en su sexo. Siempre en colaboración, siempre en armonía y siempre esforzándose al máximo los dos, que ahí es donde está la clave del éxito. Qué bonito, qué mensaje, qué propósito. Me está recordando mucho, fíjate, yo creo que todas estas reflexiones tienen mucho que ver también la soledad en el buque que tienes, en ese buque, microbuque que tienes. Y ¿sabe lo que me recuerda mucho? Y también una experiencia de vida, la película Viven, lo que vivieron estos chilenos y demás, que además tienes algún vínculo también con alguno de ellos. Cuéntanos un poquito. Viven me recuerda mucho esa soledad. Y luego, a raíz de eso, te voy a hacer otra pregunta. Bueno, Viven yo he dado alguna charla con alguno de los que sobrevivieron en la antigua agencia de conferenciantes en la que yo colaboraba, se llama Thinking Heads, y era pues muy parecido. Al final sobrevives. En el caso de lo que les pasó a ellos, sobreviven en grupo, y eso en situaciones absolutamente extremas. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Todo el mundo dirá, joder, qué suerte, porque tú sobrevives solo. Será mucho peor. Depende. Y voy a explicar por qué. Y fíjate que me estás tocando un tema que nunca he dicho en mi vida. Pero me estoy poniendo ahora... Estoy como imaginando lo que puede ser sobrevivir en soledad o sobrevivir en grupo. Cuando tú sobrevives en grupo, te animas, pero también te derrotas. Porque la opinión del grupo frente a la situación te puede animar o te puede frustrar. Si el sentir general es de frustración, de miedo y de tirar la toalla, te van a contagiar. Pero si el sentimiento es de salir adelante, de ponerse en pie y de intentarlo, te van a ayudar. Es verdad también que cuando el sentimiento es negativo, tú puedes convencer al grupo de que se animen. Pero, y parece un tema extremo, pero nos pasa a todos todo el tiempo. Le pasa a las madres de tu fundación. Le pasa a cualquier estudiante, empresario, sacerdote, médico, fontanero, taxista o emperador. Nos pasa a todos. Entonces, cuando tú estás en soledad, no tienes opción. Entonces, eso es más difícil y más fácil a la vez, porque no te van a contagiar ni de ánimo ni de desánimo. Pero todo te educa y lo importante es ponerte en la situación y saber que tu compromiso con tu reto, con tu objetivo, usando la vida y los talentos que Dios te presta, no olvidemos nunca ese conceptito que es fundamental. La vida y los talentos nos las presta Dios, nos la presta. Estamos de prestados. Y encima nos presta la casita, que se llama planeta Tierra, debería llamarse planeta agua, 70% de superficies de agua. Nos presta esta casita, que no es más que una nave espacial navegando con rumbo desconocido a alta velocidad por el espacio infinito. Pues bien, ahí estamos, en nuestra vida. Y con esos talentos y esa vida que Dios nos presta podemos hacer el máximo. Y en una situación extrema, si hacemos el máximo, salimos adelante seguro. Pero seguro es seguro. ¿Por qué? Porque lo intentamos seguro. Y cuando tú intentas algo seguro, lo intentas de verdad, ya lo has conseguido. Aunque luego, esa noche tenías que dormir en un banco.
porque no has logrado el objetivo de tener una casa y tienes que dormir en un banco y tienes que pedir. Fíjate, la cuestión más extrema que puede haber, lo estás intentando. En 3 noches vas a tener un sitio donde dormir, porque lo sigues intentando. Cuando no lo intentas es cuando vas a seguir en el banco fastidiado toda tu vida y vas a buscar excusas. ¿Cuál? La queja, el alcohol, la trampa. ¿A quién? A ti mismo. Rechaza esa trampa. La trampa de la excusa, la trampa de la queja. No hay queja, no hay excusa, no hay alcohol, no hay distracción, no hay nada más que lucha, sacrificio, honor y el espíritu de Numancia, que es, como se llama mi embarcación, que como sabéis es esa pequeña población celtíbera que jamás se rindió. Prefirieron suicidarse antes que rendirse. Año 137 antes de Cristo, el origen de España. Nuestros antepasados nativos hispanos, los celtíberos, que insisto, se suicidaron antes que rendirse y lo intentaron. Y esa Numancia invicta. Y ese ejemplo para toda la familia hispana del compromiso y de dar el máximo de ti mismo para conseguir el máximo de tus posibilidades. Numancia, qué bonito, que además otro día hablaremos de eso, porque además había muchas mujeres y creo que también tu finca, hoy lo he sabido, pues tiene un patrimonio. Numancia efectivamente se descubrió, nuestra finca familiar. Mi abuelo Luis, el padre de mi padre, cedió al Estado lo que es hoy día el sitio arqueológico que se puede visitar, pero el resto de la finca donde Escipión hizo los campamentos, primer sitio militar, asedio militar de la historia militar del mundo, siguen en nuestra propiedad familiar y es algo que vienen muchos estrategas del ejército de todos los países que puedas imaginar para ver cómo era esa estrategia de hace 24 siglos en el que los romanos pues no lograron conquistar Numancia, la asediaron, pero fue porque los numantinos al final se suicidaron. Y ese es nuestro origen. Y esa fusión con Roma, porque somos tantos indígenas celtíberos como romanos, los españoles y portugueses, la primera, ya sabéis, la provincia romana del Imperio Romano de Hispania, por eso ese mundo hispano, Hispania es Portugal y España actuales, nos tiene que inspirar. Porque, insisto, es la historia de una resistencia. Y en la vida lo que hay que hacer es resistir y intentarlo. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y al hilo de eso, creo que tu madre dijo una gran frase en relación a eso. Hoy la he oído. Quiero que me hables de tu madre. Quiero que me comentes, porque ayer estuve escuchando cosas maravillosas de alguien que conocía a tu madre. Y yo creo que, no sé si el 100%, pero el 90% de lo que eres, tal vez se lo debes a tu padre, pero sobre todo a tu madre. Cuéntanos acerca de ella. Pues es verdad que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, igual Seguro que hay detrás de una gran mujer hay un gran hombre. No olvidemos, insisto, es muy importante ese concepto, el de las personas. O sea, no hay hombre grande sin mujer grande o más grande de lo que puede ser, porque Dios nos ha creado para complementarnos y esa es la grandeza del amor entre hombres y mujeres, el amor de las personas. Y ese amor que tenían nuestros padres, mi padre y mi madre, era algo perceptible, era algo que irradiaba luz. Yo me acuerdo de caminar detrás suyo pues por calles de cualquier ciudad europea y todo el mundo se volteaba porque hacían luz. Ellos juntos hacían luz. La luz del amor entre dos personas que se complementaban, que se ayudaban, que eran equipo, que luchaban juntas por sacar una familia adelante, por estar siempre pues con Dios, ser dignos hijos de Dios, ¿no? Que era su obsesión también constante, ¿no? Entonces todo eso pues es un ejemplo, no cabe duda. Y por eso pues efectivamente la educación que recibí junto a mis hermanos, de mi padre, de mi madre, juntos, de los dos, pues tuvimos esa gran suerte de poder ser educados pues en valores, en el valor de la realidad, de la libertad, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y a mí, por ejemplo, mi padre jamás me dijo no te emborraches. Nunca me dijo eso. Me dijo lo suficiente para que yo solito tomara la decisión soberana de no plantearme emborracharme. Claro, pero me dio las claves, que es lo que yo recomiendo siempre a los padres de familia, ¿no? Que le den las claves morales de comportamiento a sus hijos para que su decisión sea la acertada, siempre en el bien. Pero para eso hay que saber discernir primero lo que es el bien y el mal. Es el primer paso. Y a partir de ahí tomas la decisión en el bien, en la luz.
Y eso es una maravilla. Pero eso, insisto, eso, efectivamente, pues tuve una gran suerte de tener unos padres muy dedicados también a la educación de sus hijos. Mi padre pues ya se casó un poco más mayor de edad y se consagró los últimos años de su vida en educarnos a sus 6 hijos. Y mi madre eran un equipo, era una cosa impresionante. Entonces, todos los días comíamos juntos, todos los días nos enseñaban, nos hablaban en varios idiomas, nos enseñaban historia, nos enseñaban valores. Yo nunca recibí, por ejemplo, una paga gratis. A mí no me pagaban la paga esta que dan los padres a los niños, ¿no? Para que compren unos caramelos. No había paga. Era, si hacías un trabajo, había paga. Si dabas clase a un hermano menor, si podabas algo en el jardín, si ayudabas a limpiar la cocina, entonces tenías una paguita inherente a un trabajo. Lo mismo que hemos dicho antes, no hay derecho sin obligación. Tú asumes una obligación, tienes un derecho. Pero no hay un derecho sin obligación. Y eso es clave, que lo sepamos todo en nuestra vida particular como personas, en nuestra vida en sociedad, en la familia, en el país. No podemos fiarnos de un gobierno que nos da derechos, porque esos derechos alguien los tiene que pagar. Es imposible. Y nos lo quiere dar ¿para qué? Para tener a cambio nuestro voto, para secuestrar nuestra voluntad, nuestra libertad. Por eso nos lo quiere dar, sin poderlo dar, porque el Estado no es nadie para dar nada. No es nadie. El Estado es un mero el Estado tiene que garantizar la defensa, la justicia y la salud. Nada más. Tiene que garantizar. Para eso está el Estado. El Estado se ha metido en parcelas donde no tiene que estar jamás. Nunca. La sociedad es suficientemente potente para crear riqueza suficiente para que ese bienestar real haga que el país florezca, suba, progrese en lo económico y en lo moral. Y ahí sí, cuando hay mucha riqueza, es cuando al que no tiene suerte o se esfuerza y no lo logra, la sociedad le echa una mano. Pero lo que estamos viendo ahora, de invitar, por ejemplo, a 800.000 personas aquí para secuestrar sus votos y cambiar el censo, eso es una estafa. Una estafa, en este caso a los españoles. Y es todo un cálculo político que tenemos que conocer y rechazar. Todo eso es muy serio, porque va en ello nuestra libertad individual y colectiva. Por eso, insisto, tenemos que estar muy vigilantes y no fiarnos nunca de un Estado, de unos políticos que nos quieren dar derechos que no pueden otorgar ellos, porque ellos no los pagan. No los pagan. Nos secuestran nuestra libertad, nos imponen unos impuestos para vender voluntades o para comprar voluntades de personas que les van a hacer luego la pelota porque sin ellos no pueden vivir. Eso tenemos que rechazarlo. Es algo muy básico, pero que ocurre, por desgracia, en toda Europa en este momento. Ayer te oí decir de cuando vas solo en este microbuque que llevas, tienes a tu madre presente en todo momento, ¿no? Que te acompaña, que te ayuda. Eso es así. Y luego, si has enfrentado algún riesgo que dices, ostras, de aquí no salgo, de aquí muero, ¿no? ¿Y cómo has salido adelante? Bueno, la presencia de los padres es fundamental, ¿no? Entonces yo, cuando me dicen, ¿no? ¿Qué tal está tu madre? Y alguien no sabe que está con Dios ahora, digo, mi madre vive en mí, mi padre vive en mí. Entonces, cuando tus padres viven en ti, es como cuando Dios vive en ti. Es muy, muy parecido. Es mucho más importante Dios, efectivamente, ¿no? Porque Dios engloba a tus padres también. Pero tus padres son un poco el eslabón más próximo, ¿no? Entonces, yo tengo una presencia enorme de mis padres, de los dos, y su mirada pues está presente constantemente, y su sonrisa, su apoyo, me inspira constantemente. Intento no defraudarles, intento ser buen hijo de mis padres, ¿no? Y en esas situaciones de gran gravedad, de gran peligro, pues intento dar lo mismo y nunca entrar en pánico, como me enseñaron, y en vez de entrar en pánico, pues poner todos tus recursos para sobrevivir. Y claro que he tenido situaciones terribles y claro que me las voy a encontrar. Y tengo cierto miedo a hacerme a la mar, siempre tengo cierto miedo a hacerme a la mar, pero sé que puedo hacerlo, puedo intentarlo, puedo combatir el miedo y lo voy a hacer. Y luego cuando estoy en la mar, por arte de magia, ese miedo se apacigua mucho. Pero efectivamente sé el frío que va a pasar, sé los accidentes que va a tener, sé que se me va a parar la embarcación, sé que me va a dar una lipotimia o un desmayo, sé que voy a tener un fuego, he tenido ya 3. Empezar a arder de repente, en mitad de ningún sitio. Sé que me voy a encontrar a piratas.
sé que me van a disparar, sé que voy a ir a puertos y voy a entrar en puertos muy hostiles, sé que voy a ver una barra un arrecife que no voy a ver y me puedo embarrancar ahí, puedo romper el casco de la embarcación. Sé que me va a pasar todo eso, llevo 44 años navegando y me ha pasado y me pasa y me va a seguir pasando, pero compensa. Compensa porque si tuviera miedo a lo que me puede pasar, no saldría de casa. El miedo a lo que te puede pasar está ahí, tienes que reconocerlo, tienes que saberlo, pero también tienes que confiar en las posibilidades de salir de la situación. Y eso te tiene que encender, te tiene que animar, te tiene que hacer sonreír. Y tú zarpas con humildad, rezando esa oración que siempre rezo yo de los pescadores amigos míos genoveses. Dio mio, come grande il tuo mare, come piccola la mia barca, protéggela. Qué grande es tu mar, qué pequeñita es mi barca, protégela. Es así, qué grande es tu vida, qué grande es la vida, qué grande es el reto, qué miedo me da, en el caso de las madres, estar encinta, qué miedo me da mi niño, cómo lo debe de comer todos los días, qué difícil es este horizonte, qué grande y qué pequeñita es mi voluntad, qué pequeñita soy. Protégeme para conseguir navegar en esta situación difícil de un reto, de sacar adelante a la familia, da igual, porque las expediciones, todos tenemos frente a nosotros un mar enorme, infinito, pero tenemos también una voluntad y unas posibilidades que las podemos hacer infinitas para al menos intentarlo. Que insisto y acabo, es la clave del éxito, intentarlo. Qué bonito. De los países, nos quedan 2 preguntas. De los países donde vas a ir, ¿conoces alguno? Quiero saber qué es lo que más te ha sorprendido. Has dicho, mira, este país me ha encantado, esta forma de ser me ha encantado. Cuéntame un poquito. Bueno, todos los países son únicos e irrepetibles, igual que todos los seres humanos. Entonces, a mí me gustan todos los países por igual. Ahora, por ejemplo, he dado una conferencia en la embajada rusa, porque estoy dando conferencias en todas las embajadas de varios países que voy a acceder, a los que voy a llegar. Y yo amo tanto a Rusia como amo Ucrania, como amo Moldavia, o Georgia, o Bulgaria, o Rumanía, Japón, China, Filipinas, México, España, Portugal o el Congo. Cada país es distinto e irrepetible. Y los navegantes lo observamos todo y no nos metemos en los avatares y en los problemas que hay puntuales, porque ni tenemos tiempo ni somos quién, y abrazamos. Entonces a mí, por ejemplo, me emocionó el otro día en la embajada rusa, pues poner a todo el mundo en pie y rezar un Padre Nuestro en castellano, en español, y otro Padre Nuestro en ruso, por la paz en Europa y sobre todo en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y para que las causas que provocan esa guerra, como todas las guerras, lo que hay que rezar es porque las causas que provocan esos conflictos tan horribles, tan injustos, de tan trágicos y tan difíciles de asumir, que desaparezcan esas causas, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, los navegantes somos testigos de lo que ocurre y tenemos que poner soluciones y por ejemplo, la misión mía fundamental es luchar contra el plástico, y el plástico es 1 millón de toneladas de vertidos plásticos al día, 1 millón de toneladas de plástico, y es un problema tan grave como el de cualquier guerra, porque es una guerra contra toda la humanidad. Ese plástico se convierte en microplástico y ese plástico nos lo comemos a través de la cadena alimenticia. Los peces se lo comen y nos lo comemos los peces, y tenemos ya en el torrente sanguíneo el equivalente de plástico a una tarjeta de crédito todos los seres humanos. ¿No es eso una guerra? Esa es una guerra dramática, porque eso son enfermedades y es terrible, y eso es lo que hay que luchar. Y la pesca ilegal, pues es lo mismo. La codicia. Tenemos que luchar contra eso, porque todo viene de la codicia. Todas las guerras, todas las actitudes vienen de la codicia. Y eso es lo que tenemos que eliminar, ¿no? Entonces todos los países son irrepetibles y únicos, igual que los seres humanos. Por eso a mí me gustan todos los países. Todos, no hay ninguno que me guste más que el otro, porque a todos les veo su punto, ¿no? Su punto único, ¿no? Y hay países que son pues más amables o más bonitos que otros, no cabe duda, pero al país que puede parecer más feo resulta que hay la mirada más entrañable, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Haití, ¿no? Donde me salvó la vida un señor que nunca había tenido zapatos en su vida, un señor de más de 85 años, que nunca había tenido calzado, nunca había vivido con zapatos, no tenía carnet de identidad, no tenía pasaporte, pero me salvó la vida.
Me salvó la vida porque él sabía que yo llegaba, sabía que no había luces, que no había faros, y hizo una hoguera en la playa de la bahía de San Nicolás, donde atracó Cristóbal Colón en su primer viaje, por cierto, el día de San Nicolás, ese de diciembre de 1492, y por eso se llama así la bahía, y me salvó la vida, porque ese faro de esa hoguera puse rumbo y me salvé. Bueno, pues todo eso, pues que es un país muy humilde, que es un país terrible, que es un país donde es un Estado fallido, pero esa mirada que no es, y esa actitud que no puede haber en ningún otro lado. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo, porque no hay esa sabiduría del marinero que sabe lo que es la realidad de la mar, ¿no? Todo es irrepetible, todo es único. Entonces, ¿dónde te sentiste más abrazado? En todos lados me siento abrazado. Es que a mí me han ayudado pues hasta los más malos, ¿no? Hasta narcotraficantes o piratas que han visto en mí pues al compañero de la mar. O sea, yo, por ejemplo, pues no sé, yo soy radicalmente antiseparatista, ¿no? Pero los separatistas, mal llamado vascos, porque cualquier separatista es antivasco o anticatalán, pero me ayudan siempre, porque aunque mis ideas y las suyas son agua y aceite, no tienen nada que ver, por la mar somos hermanos. Y ahí nos queremos. Yo voy, y no sé cómo explicarte, y me pasó igual en Sri Lanka, ¿no? Estábamos en 2004, en aquel tsunami, que fui a dar la vuelta a Sri Lanka, a Ceilán, pues los tamiles y los cingaleses en abierta guerra civil me ayudaban los dos a repostar. Era increíble, y pasaba por los misiles. Es increíble, o sea, al final ves lo mejor del ser humano, ¿no? Y a veces pues se enfada uno porque se enfadaba el tamil porque había estado con el cingalés, y luego el cingalés se enfadaba porque me había repostado el tamil y estaban en abierta guerra civil. Y yo les decía, mira, es que para mí los dos sois hermanos. Estáis luchando por causas que yo no puedo compartir. Lo que sí quiero es que las causas desaparezcan y dar mi granito de arena, pero yo no me puedo meter en esos discursos. Es igual que esto, el otro día conferencia, ¿no?, en la embajada rusa. Yo quiero tanto al ruso como al ucraniano, lo quiero por igual. Y quiero por igual los dos países. Y yo solo me puedo meter en intentar crear una paz que sea derivada de poner en valor todo lo que une a Ucrania y a Rusia, que es muchísimo más de lo que los separa, muchísimo, infinitamente más de lo que los separa. Y eso es lo que hay que trabajar, para poner eso en valor. Pero me pasa igual entre China y Japón. No sé lo que fue a mí llegar a Japón, a las primeras islas de Okinawa, y ver cómo los pescadores de la isla de Ishigaki-jima hacían una pancarta de la expedición, que era en honor de San Francisco Javier, 500 años de su nacimiento, 1502 se hizo, 1506, perdona, se hizo en 2006. ¿Sabes lo que es ver una pancarta hecha por los pescadores japoneses poniendo una bandera española en mitad de una bandera japonesa y una bandera china? Eso era increíble. Era España uniendo a China y a Japón. Era a través de un navegante que venía en solitario desde la isla de San Juan, sur de Macao, conmemorando al primer europeo que llegó por esas tierras, San Francisco Javier. Pues todo eso son símbolos que funcionan, y son los símbolos que tenemos que entender, porque esos símbolos son los de la paz. Fíjate lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cómo se odiaban los franceses y los alemanes, esa guerra de trincheras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora que son amigos íntimos. ¿Por qué? Porque han puesto en valor lo que une a Francia y a Alemania. Y nos ha pasado a otros también, ¿no? Nuestras guerras pues con Napoleón, y fíjate lo que fue nuestras guerras contra los británicos, todo eso. Tenemos que intentar que lo que nos une a los seres humanos prevalezca. Y ese es el mensaje que lanzamos a Ucrania, a Rusia, a Irán, a Estados Unidos, a Palestina, a todos los conflictos que hay en todo el mundo. Tenemos que lanzar ese mensaje, que no merece la pena la codicia, que no merece la pena la política al corto plazo, que merece la pena la unión, la fuerza de la unión humana. Y en el caso de Europa, merece la pena la unión de toda Europa de raíz cristiana, desde Lisboa a Vladivostok, que es nuestro sueño, hacer esa unión, como es igual la unión hispana. Tenemos que recuperar la unión de la hispanidad. Somos una nación, una familia, dividida en 24 países irrelevantes por separado. Una persona de procedencia hispana, de California, de Texas, de la Florida, de Bolivia, de Colorado, de Alaska, de Chile, de Portugal, de España, de Argentina o de Puerto Rico, jamás es turista en España. Jamás es jamás.
y jamás es emigrante. Está en su casa, en su origen, en su padre patria, en su madre patria. Me da igual cómo se le llame. Jamás es extranjero un boliviano en Cuba. Tampoco. Jamás es extranjero un español en Argentina. Jamás es extranjero un paraguayo en Madrid. Jamás. Y eso, que lo sabemos, tenemos que ponerlo en valor. Y eso es nuestro patrimonio hispano. Y eso es lo que garantizaría la paz en el mundo. Porque precisamente todo el origen de todos los conflictos empezaron cuando el Imperio Español, cuando la gran familia hispana se deshizo. Ahí empezó el problema de la humanidad. No lo olvidéis. Por eso el mal tiene tanta fijación con España y la hispanidad, porque sabe muy bien que somos la comunidad humana única, mestiza y basada en la luz de Dios, en nuestra religión católica. Por eso es tan importante preservar nuestra religión, preservar nuestra raíz hispana, siempre cristiana, siempre con la luz y siempre soldados de Cristo, siempre. Eso es muy importante y es lo que tenemos que conservar. Y además, a nivel pragmático, nos conviene una barbaridad, porque imagínate lo que sería el que un boliviano viniera aquí a la universidad y no tuviera que pedir permiso para convalidar su título boliviano, porque es que no tendría que pedir permiso jamás, ni tendría que pagar un arancel un colombiano para vender productos y servicios en Venezuela. Jamás tendría que pagar un arancel un chileno para vender a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a España o a Puerto Rico. Jamás tendría que pagar ese arancel. Nunca, nunca. Recuperemos esa unión que, basada en países distintos, soberanos, ponga en valor nuestra unión de raíz, idioma, cultura, religión, fe, principio y red cristiana, que es lo más importante, que nos une a 600 millones de personas. Qué bonito, navegando por la paz. Ese sueño que tenemos los dos, porque lo hemos comentado y resulta que tú también estabas pensando lo mismo, esa unión, esa Commonwealth hispana, donde haya una misma idioma, moneda, religión, principios, valores, que nos una. Y una Europa unida, como tú dices, de Vladivostok hasta Lisboa, ¿no? Que es lo que realmente en este momento quieren separar, ¿no? Una unidad. Qué bonito. Yo, para terminar, te quería preguntar ¿qué es lo que más? El otro día coincidimos, yo le invité como ponente también en la mesa que tuvimos para 100 madres emprendedoras. Conociste nuestra pequeña fundación ahí y quería un feedback tuyo, te agradezco. Hubo unos 10, 12 ponentes maravillosos, ejecutivas, madres, algunas nos echaron las lágrimas, pero luego oímos los proyectos emprendedores. Ellas son madres, siempre queremos que sean, no solamente tengan un empleo, sino que sean emprendedoras. Al libro que tú decías, que las mujeres son un valor, son luz de la tierra y es paz para el mundo, ¿no? Y nosotros queremos, con esa dignidad de esa Universidad de Madres, que sean emprendedoras, que sean luchadoras. Les vamos a ayudar. Entonces, tenemos la suerte de tener ponentes como tú, con profesores, que a partir de ahora vais a ser profesores de la universidad. Quería un mensaje para ellas. Primero, ¿qué te llamó la atención? Y segundo, ¿qué mensaje le darías para que ellas tuvieran ese espíritu de navegación, ese espíritu de emprendimiento, para que lucharan y siguieran adelante, que no tuvieran miedo y subieran adelante? Pues lo que más me impresionó de ese acto fue la organización tan maravillosa que presides, que es alucinante, que es absolutamente admirable. En cualquier organización tiene que haber un capitán, siempre, es muy importante. No hay un barco que funcione bien sin capitán. Y ejerces tu papel de líder y de capitán de una manera magnífica. Y todo el mundo te mira, te respeta, das ejemplo. Y no es una pequeña fundación, es una gran fundación la que tenéis. Hacéis un gran servicio a la humanidad. Ayudáis mucho, de verdad, a muchas personas. Por lo que merecéis ayuda, merecéis colaboración, merecéis que todos los que podamos, en cualquier momento, cada uno de sus posibilidades, aportar lo que podamos aportar, lo hagamos. Porque sois necesarios y sois un ejemplo inspirador para todos. Para todos. Y eso es precisamente lo que yo querría decir a las madres, que en vuestro ejemplo, en el ejemplo que das tú y tus voluntarios y tus trabajadores, en vuestra fundación madrina, que ese ejemplo les sirva de ejemplo para su vida particular en sus emprendimientos. Y que sepan que la persona que emprende, sea hombre o mujer, la persona que emprende
ahora estamos ocupándonos de mujeres sobre todo. La mujer que emprende tiene que saber que emprender es conquistar la libertad. Porque quien trabaja para un proyecto personal, para un proyecto en el que cree, para un sueño, y lo hace realidad, está ganando no solo bienes materiales, sino el bien espiritual de la libertad. Es fundamental. Es fundamental, es una maravilla y es algo que te satisface muchísimo y que te llena de fuerza. Y cuanto más lo intentas, más posibilidades tienes de conseguirlo. Y cuanto más lo consigues, más grande haces tu proyecto. Pero lo importante es no tener miedo al primer pasito, sabiendo que el camino se hace al andar y está hecho de varios pasos, de muchos pasos, de pasos ilimitados, de cientos, de miles de pasos. Y el primer paso es fundamental, pero el segundo también, y el tercero igual. Y cada paso es fundamental y necesario para conseguir el objetivo. Entonces, que no os dé miedo dar el primer paso. Por mucho que la idea suene muy loca, por mucho que la iniciativa parezca imposible, por mucho que las personas de vuestro entorno os digan no lo intentes porque esto es imposible. Si vosotros sabéis que con vuestros talentos lo podéis intentar, intentadlo. Y si os equivocáis, qué maravilla, porque ya habéis aprendido algo más y lo volvéis a intentar y os volvéis a levantar igual que cuando éramos pequeños y empezamos a andar después de caernos tantas y tantas veces. Y ahí tenéis unas personas como es la Fundación vuestra madrina, que os pueden asesorar, que os pueden dar claves, que os pueden ayudar a que hay ideas más fáciles que otras y os pueden abrir muchísimas ideas nuevas que a lo mejor desde vuestra idea original se pueden asociar para hacerlo más posible, más viable. Pero la clave es no tengáis miedo. Emprender es conquistar la libertad. No olvidéis esa frase. Conquistar la libertad. La libertad es la mayor conquista que puede conseguir un ser humano. Y emprendiendo es un buen camino para hacerlo realidad. Pues Álvaro, muchísimas gracias. Yo simplemente recordarte que también, para terminar con una sola frase, me gustaría decirte que cuando yo estoy delante de una madre o de una que de pronto se siente embarazada, llena de miedos y de abandonos, siempre le pongo el mismo símil. Tú eres el capitán del barco que de pronto se acerca al tsunami, la incertidumbre de la maternidad, y de pronto el compañero de viaje se tira al agua porque tiene miedo a ese tsunami. Dice, no te preocupes, sigue adelante, enfrenta la ola, porque tú eres la capitana, la sortearás y verás como poco a poco el otro, si es valiente, se agarrará de nuevo a la barca y le tendrás, pero tú tomarás la decisión si será un buen o mal compañero de viaje, y no te preocupes porque siempre tendrás más. Siempre le pongo este símil, ¿no? Como tú dices, sé valiente y conquista la libertad. Muchísimas gracias. Sí me gustaría que terminaras con una frase, es decir, de todos los sentimientos que has tenido de esta conversación que hemos tenido tan apasionante, y sobre todo del encuentro que tuviste con las madres, todas súper valientes, un ejemplo maravilloso. Cuéntame en una sola frase, si se puede resumir, y si no, pues en algo más para terminar esta entrevista que es preciosa, ¿eh? Pues yo te digo, yo creo que el resumen es lo que yo viví aquel día tan bonito, que fue cómo se intentaba todo, cómo todos intentaban todo lo que tenían que intentar, lo que tenían que luchar. Y hubo algún fallo de repente de audición y el chico estaba con el ordenador, pero lo intentaba. Y eso era una maravilla, porque lo intentaba y estaba preocupado y lo intentaba. Y eso es un éxito. Es un éxito. Porque todos nos equivocamos. Las cosas no salen bien porque sí. Las cosas salen bien cuando lo hemos intentado muchas veces y nos hemos equivocado tantas veces como lo hemos intentado. Y es inspirador cuando ves que hay un fallo, pero que se está intentando resolver. Eso es el éxito. No, pues el fallo está ahí. ¿Y qué? Están intentando resolver. Están concentrados en intentar resolverlo. ¡Qué maravilla! Están siendo testigos de lo que nos pasa a todo el mundo, todo el tiempo. ¿No? Es normal. Lo están intentando. Están triunfando porque lo intentan. Entonces, que no os asuste el último puerto, el último objetivo, el conseguirlo. Que os asuste no intentarlo. Eso sí os tiene que asustar. Pero intentarlo, aunque el objetivo no llegue el que soñáis, es el éxito. Que no olvidéis eso. El intento es el éxito. Pero el intento verdadero, el intento en pie,
el intento con honestidad, el intento sin trampa, el intento, de verdad, con mayúsculas. Eso es triunfar, intentarlo. Álvaro, muchísimas gracias por descubrirnos todo lo que hay dentro de ti, dentro sobre todo de tu corazón, esa pasión, ese emprendimiento que ya hemos aprendido de ti, que es la conquista de la libertad, esa navegación por la paz, Nos encantaría acompañarte, a mí me encantaría, y sobre todo pedir a las empresas y demás también que te apoyen para que no vayas solo, sino que vayas acompañado. Y por esa libertad, por esa conquista de libertad y sobre todo de la paz. Para mí eso representa mucho porque también las madres, siempre lo hemos dicho, son luz del mundo y también paz para la tierra, ¿no? Por eso ese emprendimiento va a favorecer esa libertad, pero también esa paz y esa luz al mundo. Por eso cada niño que nace siempre decimos que lleva un mensaje, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Lo mismo lo digo de ti. Viéndote, yo sé que Dios no ha perdido la esperanza en el mundo. Gracias, Álvaro. Vamos a seguirte, vamos a estar muy unidos. Te invitamos a formar parte del profesorado de la Universidad de Madres para dignificar y para ayudar a todas nuestras madres y para ser esa luz, esa libertad que buscan. Y ese ejemplo de hombre que muchas veces, desgraciadamente, abandona, ¿no? Entonces, pues gracias. Vamos a tener más podcast contigo, para ir descubriendo otras muchas facetas que tienes, porque eres un hombre multifacético. Gracias por descubrirme tu familia, tus padres, que es maravilloso. O sea, cuando hay unos padres en su sitio, luego hay unos hijos maravillosos. Y yo creo que es el mayor de los ejemplos. Y permíteme pues agradecerte el que nos hayamos conocido, el que hagamos causa común en muchas otras cosas y que nos acompañes y yo acompañarte también en todo este trayecto. Gracias de corazón. Gracias a todos y gracias por abrirnos un poquito tu corazón y tu mente pues a todos, y además sin filtros, porque eres un hombre que no tiene filtros. Es decir, antes te he dicho, te falta un poco de diplomacia a lo mejor, pero fíjate, yo te agradezco esa sinceridad porque tú eres lo que se ve. Claro. Eres lo que se ve. Sin anestesia, yo sin anestesia. Como mi madre, que dio a luz sus 6 hijos sin anestesia. Wow. Se negó a es increíble. Se negó a cualquier tipo de anestesia. Se negó. No quiso anestesia nunca. Y eso es, la vida hay que vivir sin anestesia.